Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La felicidad es un tema que el ser humano persigue una y otra vez. El hombre, la mujer de esta tierra piensa en que quiere ser feliz. En el mundo escuchamos muchas veces decir, bueno, no hay felicidad completa. He oído también decir, bueno, uno puede ser feliz un momentico y ya. Y ciertamente, en el mundo sin Dios solamente se puede ser feliz un instante. Solamente se puede conocer una supuesta felicidad que es pasajera, pero que regularmente es efímera, es vana, pero también es mentirosa, engañosa, porque es una felicidad que se sustenta en cosas muy variables, en cosas que no son fuertes, que no son estables. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos damos cuenta que eso es así, que en el Señor hay algo más profundo, que en el Señor hay algo diferente, y lo empezamos a ver en ciertas personas dentro del pueblo de Dios, que realmente uno ve que son diferentes, y uno le ve algo como diferente, y que eso es lo que ella tiene, yo quiero descubrirlo, yo quiero entenderlo. Pero lamentablemente, aún estando en el pueblo de Dios y perteneciendo a Él, nosotros ponemos nuestra felicidad en el logro de las metas trazadas, en el cumplimiento de nuestros deseos. Entonces, si se cumplen, somos felices. Dios lo hizo, wow, Dios es poderoso y Dios hizo lo que prometió y lo hizo realidad. Entonces, en esos instantes, cuando estamos cosechando un fruto, sentimos alegría y somos felices. También el pueblo de Dios se va al otro extremo. Piensa en la cruz, en que tenemos que morir. Yo particularmente hablo mucho de la cruz y hablo mucho de la muerte, y ciertamente no hay evangelio sin crucifixión. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que aún en medio de la cruz también hay alegría y también hay gozo. Y de eso yo les vengo a hablar en este día, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y lo vamos a ver versículo a versículo. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que tener gozo sin importar las pruebas que esté atravesando? Pero ¿por qué el pueblo de Dios, sabiendo que tiene que tener gozo aún en medio de la adversidad, no lo tiene? Vamos a estudiarlo. Entonces vamos a ver qué tenemos que arreglar en nuestras vidas, qué estamos haciendo mal, qué no hemos entendido, qué vamos a entender en esta noche. Lo primero que yo quiero definir es qué es el gozo. En un diccionario común, el diccionario de la Real Academia, dice que gozo es un término que procede del vocablo latino gaudium, que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia, al poseer o recordar algo apetecible. Gozar, por lo tanto, está asociado a disfrutar y a toda acción que genere felicidad al sujeto. O sea que en el lenguaje común, cuando hablamos de gozo, hablamos de alegría, de disfrute, ¿cierto? Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. O sea que esta porción está diciendo que Dios le da gozo al hombre. Cuando buscamos el original de gozo en esa porción, vemos que dice alegría, jovialidad, placer, regocijo y deleite. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender? Que nosotros también, los cristianos, recibimos del Señor alegría, disfrute y deleite. Romanos 14:17
dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que si estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de gozo, porque dice que el reino de los cielos es gozo. Bien, ese gozo en el original significa estar feliz calmadamente, estar bien. Lo que nos indica que el reino de los cielos significa estar bien y significa ser feliz calmadamente. Aleluya. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Y vuelve la palabra gozo. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y parte del fruto del Espíritu es el gozo. En esta porción, gozo es calma y es alegría. O sea que para los cristianos, el gozo se diferencia al gozo del que no conoce al Señor. Porque el gozo del que no conoce al Señor implica placer, implica disfrute en la carne. Pero para nosotros es un gozo santo, es un gozo puro, es un gozo que implica alegría, que implica disfrute, pero que implica calma. ¿Por qué el pueblo de Dios no manifiesta ese gozo? Y estoy hablando a modo general, porque toda regla tiene su excepción. Pero aquí la regla debería ser que el pueblo de Dios manifiesta gozo. Y la excepción, que algunos que pertenecen al pueblo de Dios no manifiestan el gozo. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que la regla es inversa. La mayoría de los que pertenecen al pueblo de Dios no manifiestan el gozo. Y no podemos manifestarlo, amados, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención está volcada a las circunstancias que nosotros vivimos día a día. Eso es lo que ocupa el centro de nuestra existencia. ¿Cuál es el problema que me acontece? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia? ¿Qué es lo que está pasando en mi economía? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Es lo que me gobierna y es lo que me domina. O si no, estoy en situaciones de pecado. No me he puesto a cuentas con Dios. No he renunciado a lo que tengo que renunciar. Y entonces yo no puedo tener gozo. Cuando hay ansiedad y preocupación por las cosas terrenales antes que de las cosas de Dios, no puede haber gozo. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia a Dios, cuando yo no estoy haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a mi manera, tampoco puede haber gozo. Existen características obligatorias para un cristiano que tienen que ser ejercitadas, que tienen que ser mostradas, porque la palabra de Dios nos ordena andar en el Espíritu. Eso no es una opción. Es una obligación, es una ordenanza innegociable para aquel que dice que es cristiano. Tiene que andar en el Espíritu. Pero sin embargo, cuando nosotros bajamos la mirada y estamos atravesando el tiempo de prueba y empezamos a mirar lo que nos pasa, definitivamente lo primero que se va es el gozo. Porque el gozo que nosotros podemos tener y permanecer y demostrar viene de una relación íntima con nuestro Padre Celestial, como lo vamos a ver más adelante. Hombres de la Biblia le pasó lo mismo. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, y vamos a ver cómo este hombre de Dios, hombre llamado por Dios, un día miró la circunstancia y el gozo se le fue, se le quitó. Jeremías 15:10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Jeremías 15:18.
¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahí Jeremías hasta perdió la visión de Dios. Imagínense lo que él está diciendo. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. O sea, tú me vas a tener siempre en esta inestabilidad. Yo voy a estar siempre en esta situación. O sea, vino sobre Jeremías el cansancio. Yo no puedo más, porque miró lo que le estaba aconteciendo. Vamos a ver cómo el mismo Jeremías, en el capítulo 20, del verso 7 en adelante, siguió con su situación. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Wow. Qué depresión llegó a la vida de este hombre. O sea, él estaba totalmente angustiado. Él no quería vivir. Maldigo el día en que nació. ¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Él estaba queriendo hacerlo de Dios. Sin embargo, un pueblo lo rechazaba, se burlaba, no se devolvía a Dios. Él daba la palabra que Dios le decía que dijera. Y sin embargo, al pueblo no le importaba. Y llegó el punto que él sintió que las circunstancias lo arropaban. Sintió, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no hago nada haciendo esto. ¿Para qué nací? Si para esto fue que tú me creaste y esto no está dando resultado y esto es una desgracia, ¿para qué nací? O sea, fue una depresión muy fuerte que le dio al profeta Jeremías, producto de la circunstancia, porque dejó de ver a Dios y vio las circunstancias. ¿Qué contesta el Señor a esta queja de Jeremías, a este lamento tan profundo de Jeremías? Es lo mismo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros cuando en medio de la situación nos amargamos, nos entristecemos, nos quejamos, perdemos el gozo, si es que alguna vez lo hemos tenido. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué le está diciendo el Señor? Óyeme, tienes que volverte a mí, tienes que convertirte a mí, porque te fuiste. Tienes que devolverte hacia mí, porque el que se entristece como tú estás y el que habla como tú estás, está como lo del mundo, o sea, estás como ellos.
Dice, no te conviertas a ellos, que ellos se vuelvan a ti. Tú tienes que ser diferente. No importa lo que tú estés atravesando, tú tienes que tener gozo, tener estabilidad. Tienes que confiar en mí, le dijo el Señor. Y entonces inmediatamente lo levanta en el propósito para el cual fue creado. Si te conviertes a mí, si dejas de mirar las circunstancias y de deprimirte, entonces tú serás mi boca. Yo te pondré como muro fortificado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ese es el propósito que Dios tenía con Jeremías. Y es lo que te dice a ti en esta noche. Si te vuelves a mí, si empiezas a mirarme a mí, te dice el Señor, y dejas de mirar las circunstancias, entonces yo podré hacer contigo lo que yo he dicho que haré contigo. Yo podré darte lo que quiero darte. Yo podré hacer de ti el hombre o la mujer que yo he planeado hacer de ti. Pero tienes que volverte a mí. No puedes actuar como actúan los que no me conocen. Tienes que actuar como una mujer o como un hombre que realmente ha conocido quién es Dios. El que no manifiesta la calma y la alegría en medio de las circunstancias adversas tiene que volverse a Dios, porque no está en Dios. Tiene que recorrer el camino del arrepentimiento y volver a Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú dices que yo tengo que hacerlas. Amados, el gozo, tener gozo, manifestar gozo, no depende de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Si son buenas, si son malas, si están regulares, si estoy en incertidumbre, si tengo certidumbre. No. Vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer del verso 5 al 8. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta porción está muy clara para nosotros. Está hablando primero del poder de Dios. Ese poder de Dios que hoy está en nosotros por el Espíritu Santo que habita en cada uno. Ese poder de Dios que es el mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es nuestra fuerza para atravesar el tiempo difícil. Unido a nuestra fe, a esa convicción interna de que nuestro Dios es el Dios que tiene el poder, de que nuestro Dios es el Dios que tiene un plan con nuestras vidas. Entonces, esperando en esa trayectoria, con ese poder de Dios y con esa convicción interna de que Dios es Dios, que llegue nuestra salvación. Y cuando hablamos de salvación, no hablamos en esta porción de la salvación eterna. Estamos hablando la solución al problema que atravesamos. Porque, amados, si creemos y caminamos por la fuerza del poder de Dios, nosotros vamos a ver la salvación en cada situación que estemos atravesando. Cuando nosotros creemos esto y caminamos bajo esta concepción, indiscutiblemente que el gozo va a salir de nosotros. Vamos a manifestar gozo en medio de las circunstancias, necesariamente, porque estamos caminando llenos del poder de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros ejerce el poder, activa la fe y nos hace dar fruto del Espíritu. No nos olvidemos que empezamos diciendo que el reino de los cielos es gozo. Que el fruto del Espíritu comprende el gozo.
Pero si ese gozo no está saliendo de nosotros, nosotros no hemos entendido lo que es el reino de los cielos y mucho menos estamos en él. Y tampoco estamos dando fruto del Espíritu Santo. Hay hombres registrados en la Biblia que definitivamente supieron cómo vencer el tiempo malo y cómo caminar por el poder del Espíritu y por la unión con su fe. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos discípulos eran hechos presos, eran maltratados, y sin embargo ellos salían gozosos. Y nosotros ni siquiera podemos imaginarnos cuál era la condición de todas las cosas que ellos tenían que atravesar, el maltrato, el desprecio. Y salían gozosos porque se sentían dignos de estar padeciendo por el nombre de Cristo. Hechos 13:52 dice: los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 5:3, que escuchen esto, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y la prueba esperanza. Cuando nosotros estamos atravesando las pruebas, definitivamente se están produciendo en nosotros características cristianas, condiciones en nuestro carácter que no teníamos y empiezan a manifestarse, porque en medio del sufrimiento nuestro carácter es moldeado. Y hay características que tienen que habitar en nosotros, porque nuestra meta es llegar a alcanzar a Cristo, parecernos a Él, imitarlo a Él en todas las cosas. Y la forma que el Señor usa para moldear nuestro carácter, y que esas características que tiene que tener un cristiano estén en nosotros, son las pruebas. Pero tenemos que verlo desde la óptica de Dios, de la manera correcta. Segunda de Corintios 6:10 dice: como entristecidos, pero siempre gozosos. Pasamos problemas de tristezas, pasamos tiempos de tristezas en lo humano, pero nuestro corazón tiene que estar lleno de gozo. Y más adelante yo le voy a explicar el por qué. Segunda de Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Eso es Pablo hablando. Dice: tengo muchas tribulaciones, pero yo sobreabundo de gozo. O sea, no es que tengo un gocito chiquito, no. Yo sobreabundo de gozo. Es muchísimo el gozo que yo tengo, porque Pablo sabía que el propósito de Dios estaba cumpliendo. Él sabía que en medio de la tribulación que él estaba pasando, el evangelio estaba llegando. El propósito para el cual fue él creado se estaba cumpliendo, y cada día más personas se convertían. En medio de nuestras pruebas tenemos que sobreabundar en gozo, porque ahí en medio el Señor está. Ahí en medio el Señor está diciendo: estoy contigo y estoy haciendo contigo lo que dije que iba a hacer. Estoy contigo y vas caminando hacia la meta. Sigue adelante, que estás llegando a la meta. Ahora, es genuina tu fe, porque en el tiempo de la tribulación, de la adversidad, cuando estamos bajo presión, sale la realidad de tu corazón. Ahí es que sabemos si realmente eres cristiano o realmente no lo eres. ¿Cómo está tu fe? ¿Piensas que está lo suficientemente fuerte para atravesar la adversidad, para atravesar el tiempo difícil? Cuando nuestra fe es genuina, nosotros podemos darnos cuenta que en las pruebas siempre van a ser de provecho para nuestras vidas. Siempre serán de provecho. Cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros tenemos que tener una vida que más que nunca alabe al Señor.
que más que nunca le dé la gloria y la honra a su Dios. Vamos a ir a Hechos 16, a partir del verso 23, y vamos a ver una vez más la reacción de Pablo cuando estuvo encarcelado. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La actitud de gozo que Pablo manifestó en medio de la cárcel romana, donde no había ninguna consideración para los presos, solamente solamente podemos imaginar un poquito de lo que él estaba pasando, pero en medio de esa situación, en el calabozo, él empezó a alabar al Señor, y una y otra vez alababa al Señor, y porque alabó al Señor, porque manifestó gozo en medio de las circunstancias difíciles, lo sobrenatural se produjo, se quebró lo natural, se abrieron los cerrojos de la cárcel, y es lo mismo que va a pasar en tu vida cuando te decidas y te posiciones a manifestar gozo, alabanza al Señor en medio de la situación que atraviesas. Entonces dejará de ser lo natural lo que te gobierne, y lo sobrenatural empezará a ocurrir en tu vida, y vas entonces, como en esta historia que se salvó el carcelero y su familia completa conoció al Señor, vas a empezar también tú a vivir los resultados de una vida que manifieste el gozo al Señor, no importa lo negro, lo oscuro del camino. Amados, manifestar el gozo trae circunstancias favorables. Manifestar el gozo activa el poder del reino de los cielos. Porque cuando estamos manifestando el gozo, estamos haciendo lo que hay que hacer en el reino de los cielos. Estamos haciendo las cosas a la manera del reino de los cielos, no del mundo. Entonces activamos todo el poder del reino de los cielos en las circunstancias que atravesamos. Pero esto hay que entenderlo de corazón. Es abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero que esto quede sellado dentro de mí. Yo quiero creer esta palabra para ponerla por obra. Hay un misionero muy conocido que se llama Hudson Taylor. Este hombre un día tomó la decisión de ir a evangelizar la China. Imagínense, en aquella época. Y él, cuando estuvo allí en la China, su única meta, su principal meta era evangelizar a los chinos, costara lo que le costara. Él pasó grandes sufrimientos. Entre ellos, él vio morir hijos, familiares, incluso a su esposa, que tenía 33 años, teniendo él 38 años. O sea, no estamos hablando de un hombre ya anciano, no. Joven, en la plenitud de su juventud. Y vamos a escuchar, esto a mí me impactó, cuál fue su reacción cuando él se enteró que su esposa había muerto. Dijo: cuando pienso en mi gran pérdida, refiriéndose a su esposa, de mi corazón quebrantado, sube la alabanza a aquel que la ha librado a ella de tanto dolor
y la ha hecho tan inefablemente feliz. Mis lágrimas son más lágrimas de gozo que de tristeza, pero más que todo me glorío en Dios por el Señor Jesucristo, en su obra, en sus caminos, su providencia, en Él mismo. Me regocijo en esa voluntad de Dios. Me es enteramente aceptable y perfecta. Oigan bien. Me regocijo en esa voluntad de Dios. Me es enteramente aceptable y perfecta. Es el amor en acción. O sea, él estaba entendiendo que porque Dios amó a su esposa, se la llevó. Desde lo más profundo de mi alma, me deleito en el conocimiento de que Dios hace o permite todas las cosas y determina que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esto es conocer el reino de los cielos. Esto es conocer a Dios. Porque este hombre no vio la muerte de su esposa que amaba desde la perspectiva humana, sino que la vio desde la perspectiva de Dios. Yo te invito en este día que a partir de hoy empieces a ver la prueba que atraviesa desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, no de las mismas circunstancias, no de la perspectiva de tu razonamiento humano, sino desde la perspectiva de Dios. Nosotros no podemos seguirnos deprimiendo, seguirnos amargando por lo que nos ocurre. Vemos que el Señor permite situaciones en nuestras vidas. Cosas que no entendemos ahora, las vamos a entender después. Pero mientras tanto vamos a saber y conocer que Dios está obrando su perfecta voluntad. Vamos a saber que Dios está cumpliendo en nosotros su propósito, que está formando en nosotros el carácter que tenemos que tener como cristianos, porque nuestra meta es irnos con el Señor. Nuestra meta no es tener una casa grande, nuestra meta no es tener un matrimonio bonito ni unos hijos hermosos. Nuestra meta es irnos con el Señor. Lo que pasa es que en ese proceso, como estamos trabajando el carácter a través de las pruebas, si dejamos que el carácter sea trabajado, entonces el matrimonio se arregla, los hijos se vuelven obedientes, la economía empieza a fructificar, porque entonces el reino de los cielos arropa todas las áreas de nuestras vidas. Pero para que eso ocurra, para que el reino se establezca, yo tengo que comportarme como se comporta en el reino, con las leyes del reino. Y el reino dice que yo tengo que manifestar gozo, no importa la circunstancia que yo esté viviendo. La ansiedad en este tiempo, más que en ningún otro, está robando lo de Dios. Roba la semilla de la palabra. Y este mismo Hudson Taylor dice, cuando va uno de los hermanos a decirle que en la China, en todo lugar, están matando todos los misioneros que él había colocado, jóvenes, viejos, porque eran extranjeros, todos los extranjeros los estaban matando. Y este hermano entra a la oficina de este misionero, Taylor, y le dice que eso estaba pasando. Y su reacción fue empezar a cantar. Y cantó un himno que dice, Cristo, siempre en ti descanso. Entonces el hermano que fue a darle la noticia le dijo, ¿cómo que usted puede estar acá? ¿Cómo usted reacciona así? ¿Cómo usted puede empezar a cantar? Usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, que están matando a los otros misioneros. Y él le contesta, ¿qué quiere usted que yo de qué quiere usted que yo me preocupe? Eso no sería ayuda para ellos. Y efectivamente me incapacitaría a mí para mi trabajo. No puedo más que echar la carga sobre el Señor. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? El secreto de este hombre era echar la carga sobre el Señor. Echa tu carga sobre el Señor. Nosotros tenemos que aprender a levantarnos y echar la carga sobre el Señor. No importa cuál sea, en qué área sea. Si es carga, échala a los pies del Señor. Este hombre Taylor dijo que nunca se preocupaba por nada que al Señor no le preocupara. Si al Señor no le preocupa, a él tampoco. Y esa es la vida
que tiene que llevar uno que se dice hijo de Dios. El pecado, el andar fuera de la voluntad de Dios, nos impide manifestar el gozo. El estar en desobediencia a Dios, amados, corta el gozo, imposibilita la manifestación del gozo. Y vamos a verlo, porque le pasó al rey David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. David oró para que le fueran restaurados los consuelos de Dios, porque David era un hombre que vivía en la presencia de Dios. David conocía lo que era el gozo de la salvación y sabía que el pecado necesariamente lo cortaba. Y aquí él le pedía al Señor que desarraigara el mal, que le borrara lo que había causado ese mal en su alma y en su corazón. Porque si él no era perdonado, era imposible que tuviera gozo. Necesitaba el perdón de su alma. Ese perdón que solo puede venir del Señor, para que el gozo volviera a ser en él. Y para David fue muy difícil, porque David era un hombre que amaba a Dios, que se deleitaba en la presencia de Dios. Y verse con esa comunión cortada tiene que haber sido terrible para él. Y esta oración, que es implorándole al Señor que lo perdonara para que el gozo le fuera restaurado, es una muestra de lo que había ocurrido con él. Otra muestra lo vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, cuando el pueblo sale de Babilonia y empieza a ser restaurado. Esdras se para delante de todo el pueblo, empieza a leer la palabra de Dios, y este pueblo que no conocía la palabra de Dios, que muchos la habían olvidado en el exilio babilónico, empezó a llorar amargamente, desesperadamente, a quebrantarse, porque se daba cuenta que todo lo habían hecho mal, que todo lo estaban haciendo mal, que no habían oído al Señor, que vivían entristecidos, que vivían oprimidos, que vivían mal, porque no conocían la ley de Dios y por lo tanto no podían obedecerla. Y ahí Esdras se levanta y le dice: no entristezcan su corazón, porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Qué nos quiere decir esto? Si hemos estado mal, si hemos estado ignorando lo que Dios dice que tenemos que hacer, si hemos estado en pecado, cargados por las situaciones que atravesamos, cual fuera la condición que a ustedes le ha impedido mostrar el gozo, es bueno que haya quebrantamiento en el corazón.
Porque el quebrantamiento indica arrepentimiento, ese dolor que trae el arrepentimiento. Pero si genuinamente tú sientes arrepentirte porque lo has hecho mal, entonces levántate en el nombre de Cristo, porque el gozo de Dios va a empezar a ser tu fuerza para vencer y dejar atrás la actitud que tenías y empezar con una nueva actitud a partir de esta noche. Y aquí hay algo que me trabajó mucho. Y es hablando de cómo David, en medio de toda circunstancia, no importa cuál fuera, él alababa al Señor, perseguido por Saúl, lo que fuera que él estuviese pasando. Salía una alabanza a su Dios, una honra a su Dios. Ahí lo vemos en los salmos, eso está plasmado. Cuando él cae en pecado, no pudo soportarlo. O sea, no lo soportó porque él no sabía vivir sin Dios. No sabía vivir sin alabanza. No sabía vivir sin expresarle a Dios el gozo y a los que los rodeaban. Pero ¿por qué nosotros no extrañamos el gozo? Porque no estamos en la presencia de Dios. Porque no conocemos a Dios. Entonces, como no conocemos a Dios, porque no tenemos una intimidad con Él, ni siquiera nos damos cuenta que no estamos manifestando el gozo. No nos percatamos que en medio de la situación difícil no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Porque aquel que extraña el gozo de la salvación es porque ha estado cerca de Dios. Y cuando no está cerca de Dios, siente que no puede seguir caminando ni un paso más adelante. Pero el que nunca ha experimentado ese gozo que viene de la presencia de Dios, que viene de estar en Dios, que no te importa lo que te esté ocurriendo, que no te importa que el mundo se esté despedazando a tu lado, tú sigues en gozo porque tú sabes a quién tú le has creído y tú sabes que tú estás refugiada en Él, que Él es tu roca, que Él es tu fortaleza, que Él es tu muro inexpugnable y no importa lo que se levante, Él es tu defensor. Entonces tú puedes caminar en gozo. Si tú no lo has vivido, nunca lo podrás hacer, ni nunca lo podrás extrañar. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a partir del verso 1, nos dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor mismo nos habla claramente cómo el pámpano tiene que estar pegado a la vid. Ustedes están viendo esas uvas. Esas uvas tienen que estar pegadas. O sea, las ramas tienen que estar pegadas a la raíz. De la raíz viene el alimento a las ramas para que entonces pueda venir el fruto.
Es una comparación que el Señor ha puesto de cómo tiene que ser nuestra vida espiritual. De esa misma manera, como esas ramas están pegadas al tronco, a la raíz, así tenemos nosotros que estar pegados a Jesucristo. Si nosotros, para poder dar frutos, esas uvas, ese fruto, es el fruto que cada uno de nosotros tiene que dar en Cristo. Pero si nosotros despegamos esas frutas, esas uvas, las despegamos de las ramas, cuando las uvas ya se despegan, entonces se secan, se arrugan, se dañan. Y eso pasa con nuestra vida espiritual. El Señor nos manda a estar pegados de Jesús, porque separado de Él nada podemos hacer. Y no solamente que nada podemos hacer, sino que nada somos sin estar pegados a Él. Cuando vi en Chileía, ustedes escuchaban que las frutas tenían que ser, las ramas tenían que ser podadas para que dieran más fruto. Esa poda, amados, son las pruebas que tenemos que atravesar para que nosotros podamos dar más fruto. Y muchas veces nosotros nos quedamos mirando la poda y nos circunscribimos al hecho que nos ocurre. Pero vamos a entender que Dios está podando las ramas para que esas ramas sean sanas, sean fuertes y puedan dar fruto abundante. Un racimo de uva hermoso como ese que estamos viendo. Así tiene que ser el fruto de nuestra vida. Fruto abundante, fruto dulce. Pero para que esto suceda tenemos que estar en Jesús y su palabra en nosotros. ¿Está la palabra del Señor en tu vida? La estás conociendo, la estás estudiando, la estás poniendo por obra. Estás viviendo lo que el Señor dice en su palabra. El fruto de nuestras vidas tiene que glorificar, tiene que exaltar el nombre de Dios. ¿Está exaltando el nombre de Dios el fruto de tu vida en medio de lo que estás viviendo en este tiempo? ¿O estás exaltando tu humanidad y al problema que tienes? El gozo que Dios nos ha dado es un gozo que trae calma, es un gozo que trae paz en medio de la tribulación. Cuando viene el viento contrario, nuestra nave no puede irse a la deriva, sino que tiene que mantenerse fuerte, estable. Como el monte de Sión tenemos que ser, que nunca se mueve. Estar gozosos es un imperativo. Vemos en Filipenses 4:4, donde el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. O sea, no es una opción, amados, es un mandato. Tenemos que regocijarnos. Y este hombre dijo eso desde la cárcel, con las peores condiciones de insalubridad, y quién sabe cómo era el medio en que él estaba. Y desde allí él saca de su boca: regocíjense. Y otra vez les digo, regocijaos. Lo saca de su corazón en momentos bien difíciles en su vida. ¿Cómo venimos nosotros a la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? Yo le veo la cara. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Yo de que le veo los ojos a una gente, ya uno se da cuenta qué hay en el corazón. Nosotros tenemos que venir a la casa de Dios dejando atrás los problemas, dejando atrás la carga y venir a ofrecerle al Señor una genuina alabanza a su nombre. Realmente decirle: tú eres lo primero en mi vida. A mí no me importa lo que yo esté atravesando. Tú eres Dios, tú eres el Señor, y solo a ti yo te alabo y solo a ti yo te honro. Basta de venir a la iglesia a honrar el problema. David decía: la alabanza de continuo está en mi boca. Nosotros tenemos el poder de resurrección, el poder de vida de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos para nosotros
también, al igual que David, tener la alabanza de continuo en nuestra boca. Muchas veces a nosotros se nos olvida que lo que estamos atravesando, que produce tristeza, pasará, va a pasar, no va a quedarse eternamente. El Salmo 30, del 4 al 5 dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. La oscuridad, la noche triste va a pasar y va a amanecer, amados. Vamos, en tanto amanece, vamos a transitar en gozo, dando testimonio, dando fruto de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, si crees en Jesucristo, va a pasar la situación que te atormenta. Segunda de Corintios 4:17, y grábense esto en su mente, en su corazón, en su hueso, en todo su ser. Dice: porque esta leve tribulación momentánea traerá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amados, la tribulación es breve y es momentánea. Y usted tiene que coger el problema y decírselo: eres breve y momentáneo. Eres breve y momentáneo. Tú te vas, tú te acabas en el nombre de Cristo. Eres breve y momentáneo. Esa es la actitud que tiene que tener uno que pertenezca al reino de los cielos. Saber que mientras dure esta brevedad, esto que es momentáneo, nuestro carácter saldrá diferente, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de mirar las cosas, absolutamente será diferente, porque va a traer un mayor peso de gloria. Y cuando la palabra habla de peso de gloria, habla del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Será mayor el parecido que tengas con Dios. Será mayor la naturaleza, la imagen de Dios en tu vida después que pase este tiempo. Pero para eso tienes que verlo por la óptica de Dios, no por la tuya. Porque Dios quiere hacer en medio de ese proceso de ti una piedra preciosa. Él quiere sacar un oro refinado, poner en ti la misma imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que recibir los procesos, amados, con humildad. No vamos a enseñorearnos, no vamos a volvernos altivos y rebeldes. Vamos a recibirlo con humildad, sin amarguras y sin tristezas. Y vamos a decir: Señor, aquí estoy. Por cuanto yo soy tu hija, por cuanto yo soy tu hijo, yo sé que este proceso tú lo estás permitiendo en mi vida con un propósito. Yo me rindo a ti en medio de este proceso y te digo: haz lo que tengas que hacer. Entonces, en medio del proceso yo empiezo a amar a las personas, yo empiezo a servirle a las personas, yo empiezo a olvidarme de mí, de mi problema, y empiezo a buscar al Señor y a tratar de ser instrumento de Él para ser útil a otro. En medio del proceso, en medio de la situación. Y cuando empezamos a dar, entonces Dios nos va llenando y el proceso va pasando rápido, raudo. Dios quiere lograr de nosotros que seamos verdaderos cristianos. Y para esto tenemos que salir aprobados de los procesos. Si no salimos aprobados, lamentablemente los procesos tendrán que repetirse en nuestras vidas. Los procesos en nosotros van a durar lo que nosotros querramos que duren. Porque si nosotros no reaccionamos de la forma correcta en el proceso que vivimos hoy, con dolor, el Señor va a tener que repetir procesos, permitir que se repitan procesos, hasta lograr que salga de mí el gozo de la salvación en medio del proceso. Porque entonces habré salido aprobada. La Biblia no habla del término felicidad por sí mismo, pero habla de aquellos que son bienaventurados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. Y cuando habla de bienaventurados, el original es
feliz, alegre. Entonces el Señor dice que son alegres los pobres en espíritu, que son los que son humildes, los que no tienen altivez ni soberbia, los que tienen un espíritu presto a postrarse a los pies del Señor y decirle: Señor, tú eres todo para mí. Son felices los que lloran, los que están pasando procesos difíciles. Son felices los mansos. Son felices los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, los que quieren que se cumpla lo que Dios dice, que se haga lo que Él quiere. Son felices los misericordiosos. Son felices los de limpio corazón. Son felices los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Si queremos ser felices, tiene que estar en nosotros ese sentir de humildad, de mansedumbre, de que se cumpla la justicia de Dios en esta tierra, de que se haga lo que Él dice que hay que hacer, de una rendición total en medio de las circunstancias. Pero para yo tener esa rendición total en medio de las circunstancias, yo tengo que estar en la presencia del Señor. Yo tengo que acordarme de que Jesucristo padeció con el gozo puesto por delante, como dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. ¿Qué no padeció Jesús, amado? Ninguno de nosotros nunca llegaremos a padecer lo que Jesús padeció. Y Él lo soportó con el gozo puesto por delante, porque Él sabía lo que lograría ese proceso, porque Él sabe lo que traería como consecuencia ese proceso, la salvación de la humanidad completa. Y como Él tenía el gozo puesto por delante, entonces Él pudo seguir hacia el fin y lograrlo todo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor está la plenitud del gozo. Para poder manifestar gozo, para poder tener la actitud correcta como nos manda el Señor, tenemos que buscar al Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de la obediencia a su palabra. El Salmo 37 nos dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarnos en el Señor significa buscarlo a Él como lo primero, amarlo con todas nuestras fuerzas, corazón, alma. Estar involucrados en sus cosas, tener la mente en Él, ver las circunstancias adversas desde la perspectiva de Él, no de la mía. Ser feliz en su presencia, manifestar el gozo de su presencia, porque lo que yo tengo por delante es saber que un día me voy a encontrar con Él, y eso es lo primero para mí, y lo que yo lucho día a día es para tener la actitud que me lleve a poder encontrarme con Él, y como eso es lo primero, entonces yo me deleito en Él. Entonces cuando yo llego a ese punto, Él viene y concede la petición de mi corazón. Y nos dice ese mismo salmo que confiemos callados en Él y que le entreguemos a Él toda situación, porque Él hará, Él resolverá, Él arreglará, Él ordenará, Él sanará, Él restaurará. Pero mi deleite, lo que yo más anhelo, tiene que ser la presencia de Él, la relación con Él, estar cerca de Él, que su palabra esté en mí y yo en Él, para que entonces suceda todo lo otro. Y eso me va a llevar a mí a poder vivir lo que está registrado en Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque no tengas de nada, aunque no se hayan hecho realidad tus sueños, aunque no haya ocurrido lo que tú esperas, aunque lo económico esté mal, aunque todo esté mal, aunque no tengas nada, con todo eso, gózate en el Señor. Él es tu fuerza en medio de la circunstancia. Y Él te va a hacer caminar, te va a hacer andar por encima de las circunstancias que te acontecen. Fíjense que dice, gózate en el Dios de tu salvación. Él va a salvarte. Él va a arreglar la situación que te pasa. Él va a darte lo que tú anhelas recibir. Pero gózate en Él. Gózate en Él y verás hecho realidad, porque el Dios, nuestro Dios, es el Dios que salva. Es el Dios que llega con la salvación oportuna a nuestras vidas. Vamos a tener la visión correcta. Cuando Jesucristo vino a la tierra, nos mostró la vida eterna. Y nos dijo que la vida eterna era conocer a Dios su Padre y a Jesucristo a quien Él había enviado. Primera de Juan 1 nos dice que el Señor nos dio a conocer esa vida eterna para que tuviéramos comunión con Él. Y al tener comunión con Él, tuviéramos comunión los unos con los otros. Hoy es día de que todos nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús a decirle al Señor, quiero estar cerca de ti. Cierra tus ojos. Y genuinamente, desde lo más profundo de tu ser, dile, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.